Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Fuentes, yo soy el coordinador del programa de Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Esperamos que el presente video sea de interés para todos y todas, y el objetivo de este es generar un conversatorio con los distintos miembros del programa. Me acompañan entonces el director Mauricio Duche, Cristian Riego, Macarena Vargas y Ricardo Lillo, todos de la Facultad de Derecho de la UDP, con el fin de discutir nuestras primeras impresiones y reflexiones sobre el reciente proyecto de ley que la semana pasada el Ejecutivo envió, que se titula sobre reforma al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el boletín 13.752-07. El objetivo entonces de este primer conversatorio, es posible que hayan otros, es de alguna manera discutir en términos generales sobre las principales propuestas de este proyecto de ley, que no sabemos realmente qué va a pasar con él, pero da mucho material para discutir. Y por lo mismo, vamos a dejar algunas cosas en el tintero, posiblemente para desarrollar otra actividad en el futuro. En este punto vamos a dividir la conversación en dos grandes ejes. Un primer eje va a tener que ver con las primeras impresiones sobre lo que podríamos llamar una evaluación global de las principales ideas, de los principales ejes del proyecto. En otras palabras, ¿qué impresión tenemos sobre la capacidad que el proyecto tenga de lograr los efectos que en principio se propone? Y una vez terminada esa ronda de conversación, vamos a entrar en detalle en tres grandes ejes específicos. Primero vamos a discutir acerca de las audiencias virtuales, después vamos a hablar de las distintas dimensiones de lo que podríamos designar la ampliación de los acuerdos, y finalmente vamos a hablar de la flexibilidad de la prueba en sus distintas vertientes que es introducida en el proyecto. Entonces vamos a comenzar con la evaluación global sobre el proyecto y los objetivos que propone y cómo cada uno o los miembros del programa que estén interesados se pronuncian sobre ella. Entonces doy la palabra a mis colegas. Sí, yo quisiera darte una opinión, Claudio. Yo partiría por destacar algo positivo. A mí me parece muy bien los objetivos que se plantea el proyecto en términos de procurar una mayor eficacia por el potencial fenómeno sobrecarga de trabajo que se está generando, la acumulación de stock. A mí me parece eso importante, y lo mismo luego también que por un largo periodo de tiempo vamos a tener que pensar, ¿cierto?, en limitar la presencia física de las personas en tribunales, porque vamos a convivir aparentemente bastantes meses con el COVID. Entonces, a mí me parece muy oportuno que se haya pensado en un régimen de transición, o sea, qué es lo que pasa acabado el estado de excepción y por el largo periodo en que vamos a convivir con el COVID. Pero tengo la impresión, por lo menos en el área penal, que son las normas que yo estudié y que luego vamos a comentar en detalle, de que las propuestas no van a tener la capacidad de avanzar significativamente en el logro de estos objetivos. Es decir, es un proyecto que probablemente se va a quedar corto para solucionar ambas cuestiones. Ok, ¿cómo lo ves tú, Cristian? A ver, sí, yo creo que un proyecto es comprensible que sea un proyecto que no es muy profundo porque aspira a resolver cuestiones de manera urgente, digamos. Pero yo creo que el problema es que son demasiado superficiales algunas soluciones porque no conectan bien con la estructura de base. O sea, para poder informatizar algo, por ejemplo, las audiencias, o no solo eso, los trámites también, tú necesitas tener una estructura de funcionamiento, digámoslo así, administrativa, o en el caso de las audiencias, de la presencialidad, muy sólida. Y sobre esa base puedes informatizar, lo cual probablemente va a significar, de todas maneras, algunos cambios. Entonces, cuando tú no tienes esas estructuras sólidamente, o cuando no has reflexionado bien acerca de cómo vincular las estructuras de base con la informatización, yo creo que tienes grandes problemas para fracasar, o sea, grandes perspectivas de que esto pudiera fracasar. Y a mí me parece que esa es una tendencia o una noción que yo veo a través del proyecto. Son soluciones aparentemente sencillas, digamos, de sentido común, pero que uno, mirándolas más técnicamente, conociendo cómo funciona el sistema procesal y conociendo los desafíos de la informatización, dice, esto no está bien resuelto. Esto va a tener problemas. Y yo creo que sobre eso es lo que podemos conversar más adelante, más detalladamente. Ok. Macarena, tú que eres la directora del Departamento de Derecho Procesal, ¿cuál es tu visión de esto? No, yo tengo la tendencia a ver el vaso más medio lleno que medio vacío. Creo que hay algunos elementos interesantes en este proyecto que van a ayudar sin duda a paliar
esta sobrecarga de trabajo que los tribunales van a tener. Y desde esa perspectiva me parece que es un avance, es un proyecto que sí, es cierto, ¿no? Toma unas medidas muy específicas, muy de sentido común, pero creo que van en una línea de facilitar el trabajo de los tribunales y del acceso de muchas personas al sistema judicial. Yo creo que hay un elemento que es importante también, cómo se amplía el uso de las herramientas tecnológicas, el uso de, ¿no es cierto?, de las audiencias y otras digamos, aplicaciones que la tecnología nos ofrece hoy día. Yo quiero destacar algo que no vamos a alcanzar a tratar hoy, pero por ejemplo, en el ámbito de la ejecución, la propuesta de hacer subastas electrónicas es un avance, es una discusión que se ha estado teniendo durante la pandemia, se están realizando subastas electrónicas en este momento. Yo creo que si eso, por ejemplo, empieza a desarrollarse y queda, es una buena noticia. Lo mismo que la suscripción de las escrituras públicas con firma electrónica avanzada, donde también había un gran debate, que eso nos llevaría a discutir tal vez en profundidad en otra sesión, pero me parece que son, por ejemplo, esos dos aspectos en materia de ejecución muy clave y que, si bien no entran en el fondo, que obviamente ameritaría una reforma sustantiva, todo lo que dice relación con la ejecución, dan algunas luces de una primera, a lo mejor un primer acercamiento hacia un cambio en esa línea. Y eso yo lo veo como algo positivo. Ok, ahora Ricardo, tú has trabajado harto el tema de la tecnología. Entonces, desde el punto de vista de, llamémoslo así, es claro que el proyecto hace una cierta apuesta por la tecnología, ¿cierto? Pero en tu opinión, ¿esa apuesta tú dirías que es una buena apuesta, es una mala apuesta, es una apuesta tímida, es una apuesta más atrevida? ¿Cuál es tu primera reacción? Sí, yo de eso justamente quería partir hablando como evaluación del proyecto. Me parece que es cierto que hay una intención que puede ser descrita como positiva. Ahora, como tú lo dices, es una apuesta muy, muy tímida y que desconoce, me parece, algunos proyectos que están andando hoy en día, que yo conozco que están trabajando en el Poder Judicial, y que no se hace cargo un poco de eso, teniéndolo en bandeja. Y déjame concretar un poco esta idea. Lo primero es decir que me parece que apunta correctamente, creo yo, a dos grandes desafíos que hoy día tiene el sistema, que es primero mantener el servicio y sobre todo mantener el servicio en un contexto de una potencial sobrecarga que se espera que va a llegar al sistema. Me parece que el diagnóstico que aparece al menos en el mensaje es correcto. Salvo que hay algunas diferencias menores, por ejemplo, con el informe que hizo el juez Pedro García, que muestra una disminución en las causas civiles y hace un buen análisis de por qué se espera que van a aumentar significativamente en algún tiempo más, que eso no se hace cargo en este diagnóstico, pero fuera de eso me parece que es correcto. Lo que preocupa un poco es lo que no está, y sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Déjame, primero, ¿cierto? Abre la puerta, ¿cierto? A que ciertas, por ejemplo, cuestiones puedan ser discutidas o resueltas simplemente por escrito, como los divorcios de mutuo acuerdo. Me parece correcto. También, por ejemplo, propone el rechazo in limine, ¿cierto? Las demandas ejecutivas de los títulos que son de corto plazo, ¿cierto? Perfecto. El punto es que desde el punto de vista tecnológico, eso es súper fácil de automatizar. ¿Mm? Pero si bien entonces el proyecto dice se puede resolver por escrito, de ninguna manera se hace cargo de, en el fondo, de cómo se puede hacer tecnológicamente, ni tampoco sienta una base de qué tipo de herramientas se van a poder utilizar para eso. Y eso a mí me parece preocupante, o me parece, como tú dices, una apuesta tímida por la tecnología. Y tengo otro ejemplo de ahí, pero si quieres después lo podemos conversar. El último tema de partida, que me preocupa lo que no está, sobre todo, y es porque ese para mí es el tercer gran desafío, que son los temas que hoy día no están llegando al sistema de justicia, y que, sobre todo en el contexto pandemia, son particularmente importantes. Estoy pensando arriendo. Y para arriendos, que es un tema gigante, que se espera un aumento de la conflictividad enorme, las soluciones que propone el proyecto son súper... casi inexistentes, diría yo. Y eso a mí me preocupa de manera significativa. Sobre todo pensando que en arriendo, los que litigan es litigación pro se, es licencia personal.
No hay Exacto. ninguna solución para ellos, ninguna. Con todo lo que la tecnología nos ofrece y en el ámbito comparado hoy día existe para este tipo de cuestiones. Entonces, por eso digo que me parece que es una apuesta correcta, o sea, es un buen primer paso, pero me parece súper tímido desde el punto de vista de la apuesta por la tecnología. Sí, yo la verdad también tengo otra dimensión que plantear antes de pasar a los temas en específico, que tiene que ver con la capacidad que tenga el proyecto, por muy buenas intenciones, de cambiar ciertas formas en que los operadores hoy día trabajan, ¿cierto? De alguna manera, ¿qué recaudos se pueden tomar para efectos de que los cambios legales que el proyecto introduce efectivamente se materialicen en la práctica? Por ejemplo, y yo creo que después vamos a entrar en detalle en esto cuando lo toque con más calma Macarena, pero, por ejemplo, el proyecto establece en el CPC un nuevo artículo 3 bis, ¿cierto? Que dice derechamente que el tribunal, los jueces, las partes y los funcionarios judiciales deben promover la conciliación. Bueno, este sería, yo estaba sacando cuenta, el quinto proyecto de ley, la quinta iniciativa en que se trata de hacer que la conciliación funcione de manera más intensa en materia civil, y en la práctica se siguen presentando proyectos de ley porque nunca se ha hecho. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido simplemente plantearlo en la ley si es que además el proyecto no establece otras cosas? Uno podría pensar de cómo esto se puede implementar de manera más detallada. O, por ejemplo, lo vamos a hablar más adelante, todo el cambio de la prueba testimonial en materia civil. Vamos a ver cómo esto va a funcionar con un juez que a lo mejor la mayoría de las veces no va a estar presente. Entonces, se mete sana crítica por un lado, pero se van a mantener los funcionarios del tribunal. ¿Cómo esto va a funcionar? Es algo que nos está bien en veremos, y uno se pregunta hasta qué punto, cómo las cosas funcionan en la práctica, en el día a día de estos tribunales, es un insumo relevante para el desarrollo del proyecto. En algunas partes parece que sí, pero en otras uno queda con la duda. Bien, después de terminar esta primera ronda de comentarios, vamos a ir a estos tres ejes que hemos definido para poder comentar un poco más en específico en este conversatorio. El primer eje que tenemos definido lo hemos llamado, llamémoslo así, la introducción o el reconocimiento por parte del proyecto de las audiencias virtuales. Así que doy la palabra. ¿Quién quiere partir con sus primeras reacciones? Cristian, tú tenías algunos comentarios sobre esto. No, a ver, yo creo que hay varias cosas acá. A mí la que más me llama la atención es la pretensión de introducir la virtualidad de las audiencias en materia civil. Yo creo que eso no tiene sustento, porque el problema es que hoy día en materia civil no existe un formato de audiencias que funcione. La verdad es que en los tribunales civiles, producto de, bueno, de que no se han reformado fundamentalmente y de que es un sistema que se ha venido degradando durante 200 años, las audiencias no existen. Existen distintas prácticas, todas ellas contrarias a la ley, como son, ¿cierto?, la no presencia del juez en muchas audiencias o una presencia lateral, digamos, del juez, la participación intensa de los receptores en todas las audiencias de prueba, que ni siquiera es un funcionario del tribunal. Entonces, y así por delante. Entonces, el problema es cómo se puede informatizar eso. O sea, uno va a tener que pedirle al receptor que vaya, que se instale en la oficina del tribunal y luego se conecta por Zoom. ¿Con quién? O si no se trata de audiencias de prueba, ¿con quién va a ser la comunicación por Zoom? ¿Con el actuario? ¿O con el actuario y con otra cámara para el juez que está mirando desde unos metros de distancia? O sea, yo creo que esa fórmula no va a resultar. Se pueden informatizar aquellas audiencias que están constituidas, que tienen una estructura. A esto me refería, entre otras cosas, ¿cierto?, donde ya existe una cierta práctica consolidada. Esa práctica se puede llevar al Zoom o a otra fórmula o a otra plataforma con algunas modificaciones, pero donde no las hay, esto va a ser, o sea, el problema con informatizar algo que ya está muy degradado, como es las audiencias en materia civil, puede llevar a niveles de degradación infinitos. Porque sabemos que en las audiencias, por ejemplo, de los sistemas reformados, se producen problemas, se producen desconexiones, se producen, digamos, distintas cuestiones, pero el juez está ahí encima para resolver todos esos incidentes. Y ha sido problemático en muchos casos la resolución de las cosas que ocurren ahí. Imaginémonos esto sin juez. Eso es impensable. Entonces, yo creo que habría sido una oportunidad, quizás habría sido demasiado ambicioso, pero habría sido una oportunidad de establecer una estructura de audiencia y luego informatizarla. Pero para eso habría que haber establecido algunas reglas básicas de funcionamiento, como por ejemplo, ¿cierto?, la presencia del juez en las actividades, digamos, la supresión de los receptores, cosa que a mí me parece que viene cantada, pero
los receptores hoy día no les alcanza el tiempo para hacer los trabajos de notificación, y hoy día los actuarios perfectamente con el sistema, con la informatización de la tramitación, hoy día yo creo que los actuarios tienen el tiempo para, digamos, poder actuar como secretarios de audiencia. Ese habría sido un paso a lo mínimo fundamental para poder desde ahí informatizar. O sea, establecer una verdadera audiencia judicial y luego informatizarla. Pero no se optó por eso y me parece a mí que eso no va a poder funcionar. Sí, Ricardo había pedido la palabra. Dale, Ricardo. Yo solo quiero ejemplificar algo que me parece Cristian le da en el clavo. El proyecto establece, por ejemplo, la carga de la parte de presentar la transcripción de la audiencia. O sea, estáis tratando de informatizar una audiencia, ¿cierto? Para que quede registro, etcétera, y le dais la carga a la parte de tener que transcribir lo que pasó en la audiencia para presentarlo al juez. ¿Qué significa eso, en otras palabras? Estamos diciendo, y yo creo que este es el problema en el ámbito civil de este proyecto. Puede que le vaya a dar espalda a ciertos jueces más innovadores de hacer mejor las cosas, de hacer mejor audiencia. Por ejemplo, el juez que hoy día, sabemos de algunos jueces que están presentes en su audiencia, este proyecto de ley le da la espalda a ese juez. El problema es que con disposiciones como esta otra, ¿cierto? Que además es de lo más arcaico del universo, o sea, ¿por qué no simplemente dejáis el registro en video de lo que ocurrió y te saltáis tener que hacer una transcripción? Pero cuando tú le estás diciendo, tú parte tienes la carga de esta transcripción, le estás dando también la espalda a esos otros jueces, ¿cierto? Que siguen haciendo las cosas como señala Riego, de fallar simplemente con la transcripción que haya presentado la parte, y que es cierto, se va a poder oponer la contraparte, pero de nuevo, se pierde absolutamente la lógica de audiencia. Claro, lo que pasa es que pareciera ser, y antes de darle la palabra a Mauricio, pareciera ser de que el proyecto no se hace cargo de la práctica, de prácticas que son muy conocidas. Porque si uno se queda con la regulación del CPC, efectivamente, el CPC dice, el juez va a estar ahí, el juez tendrá que hacer las preguntas. Entonces, no hay un problema tanto de lo que dice la ley, es cómo eso funciona en la práctica. Mauricio, ¿cuál es tu visión sobre esto en materia penal? Bueno, en materia penal el problema es completamente distinto porque ahí sí hay la infraestructura, o sea, hay un sistema de audiencias montado desde el inicio del nuevo sistema y además que ha venido funcionando cada vez más virtualmente. Lo que hace el proyecto de manera transitoria habilitar, ¿cierto?, un periodo en que se pueda mantener estas audiencias virtuales o semipresenciales. Hay una distinción ahí importante, o sea, no necesariamente todo es virtual, sino que puede haber semipresencialidad. Y lo que se hace es una distinción entre lo que podríamos llamar audiencias preliminares y luego las audiencias de juicio. Y en las audiencias preliminares pone un largo listado de audiencias que yo diría en principio parece que todas más o menos uno podría llegar a un acuerdo rápido que podrían hacerse virtualmente, y así está la práctica hoy día, o sea, consolida una cierta práctica. No obstante, ello permite que los intervinientes, una vez que se decrete que en vez de una audiencia presencial se va a hacer semipresencial o virtual, podrían oponerse si es que consideran que eso va a afectar el debido proceso y le da la posibilidad al juez de resolver. Algo similar ocurre con las audiencias de juicio oral, ante tribunal oral en lo penal o juicio oral simplificado, en donde la primera regla es que se permite que el juez la decrete la audiencia virtual si es que hay acuerdo en las partes. A mí me parece que eso es un criterio súper razonable, de hecho también en la práctica, hasta donde yo entiendo, ha estado funcionando así en buena medida. Y luego, creo yo, viene el caso más problemático, y es que más allá del acuerdo de las partes, el tribunal podría decretar que la audiencia sea virtual o semipresencial, y nuevamente los intervinientes que consideren que esto afecta garantías del debido proceso podrían oponerse, y nuevamente el tribunal tiene el deber de resolver. ¿Cuál es el problema? El criterio de oposición aparece regulado, en mi opinión, en términos absolutamente genéricos, debido proceso. Y en una tradición como la nuestra, que el debido proceso se ocupa como un chicle que sirve más o menos para todo, básicamente es un parámetro de impugnación amplísimo, y luego el parámetro para resolución del tribunal o del juez es también amplísimo, porque simplemente dice el tribunal va a resolver. Entonces, no le fija criterios, no hay unos mínimos comunes denominadores que debieran cumplirse. Entonces me parece que el proyecto no avanza mucho respecto a la situación actual, no recoge mucho la experiencia que hay en la situación actual, porque la idea de un proyecto de esta naturaleza sería correr un poquitito el cerco, ¿cierto?, para permitir una mayor virtualidad o semipresencialidad, probablemente garantizando unos mínimos comunes denominadores de esta audiencia,
pero el proyecto no hace nada. Fija el criterio del debido proceso, que en principio parece correcto, pero puede ocuparse por cualquier cosa, para admitir o para rechazar, y luego facultad absolutamente discrecional del tribunal para admitir o rechazar. Entonces, me temo que esto va a hacer que tribunales que sean relativamente tímidos no avancen nada, tribunales que sean excesivos avancen mucho, y en ambos casos va a haber enorme litigación y eventualmente su contribución al problema de acumulación de audiencias de juicio, como digo, que creo que es el problema más sensible, probablemente quede puesto en cuestión por este diseño que, como digo, es muy grueso. Es una pincelada demasiado gruesa, allí donde uno esperaría una solución un poquitito más granular o más de bisturí, a esta altura del partido. Disculpa, solo un punto sobre eso. Además se está metiendo en un problema que no existe, porque en realidad en las audiencias que no son las de juicio, o sea, en las audiencias ante los tribunales de garantía, no, el problema del debido proceso no ha sido hasta ahora una gran discusión. La discusión está en el juicio, donde se requiere, Exacto. donde la Corte lo ha venido solucionando bien o mal y la ley no avanza, y en cambio abre estos incidentes de debido proceso en una materia que hasta ahora ha venido funcionando bien y donde no ha habido mayores reclamos sobre el punto. Exacto, salvo eventualmente lo que ocurrió con las audiencias ante comisarías, se recuerdan el primer tiempo. Pero que ya un poco se resolvió con todas Exacto. las instancias, hubo una gran discusión, Y no por tiene eso mucho sentido. Exacto, y por eso si tú lees el listado de audiencias, por así decirlo, preliminares que se ponen, en general uno diría que hay un rápido acuerdo de la gran mayoría, o sea, no parecen cuestiones muy exóticas, sobre todo pensando que un periodo de transición, porque esta norma está regulada como una norma transitoria, no permanente. Sí, a mí me pasa que uno puede hacer un contraste interesante cuando ve todas las disposiciones que el proyecto le dedica a las audiencias virtuales en materia penal versus lo que podríamos decir la disposición y las preocupaciones que el proyecto manifiesta respecto a la audiencia en materia de familia y laboral. De hecho, por ejemplo, si uno ve las normas transitorias, a menos de que esté equivocado, Mauricio me puede corregir, prácticamente todas las normas transitorias son de procesal penal en buena medida. Y no hay ninguna norma transitoria que yo recuerde que se refiera a las otras materias, que por lo menos en términos de virtualidad de la audiencia. Y respecto de materia de familia y laboral, solamente se incorpora una norma que permite eventualmente que las partes comparezcan de manera virtual, no hay mucho más, no se hace ninguna distinción entre audiencias preparatorias, que en donde más o menos lo que Cristian describe de que pasa en penal también se da donde en general las partes hoy día no tienen problema con las audiencias preparatorias en materia de familia y laboral en principio, y en donde sí parecen haber problemas que en las audiencias de juicio en materia de familia y laboral, en las que no se están haciendo, o solo se hacen 6 acuerdos, o solo se hace 6 documental, el proyecto hasta donde yo recuerdo no dice absolutamente nada. Asimismo, si uno toma el proyecto como una oportunidad para mejorar el funcionamiento del sistema reformado, está archi-recontra reconocido que hay un problema súper importante con el principio de la concentración en materia de familia laboral en cuanto a la parcelación de la audiencia, que ahora se podría haber reconocido y arreglado con una sola frasecita que dijese que las audiencias serán en días consecutivos hábiles o algo así, y se solucionó una práctica que por años ha sido problemática y que más encima contribuye al problema de parcelar más, porque hoy día te están fijando la audiencia para más adelante, pero tú como parte no tienes ninguna garantía de que el día que a ti te la fijaron se va a terminar el juicio, porque puede que no se alcance a hacer y te chuteen para el otro mes y al otro mes. Entonces uno se pregunta hasta qué punto se toman en cuenta las consideraciones prácticas para efectos de este proyecto. Ricardo. Sí, no, es que en ese punto además sorprende desde el punto de vista del proyecto, porque señala que se busca hacer cargo de ciertas soluciones que se han ido encontrando sobre la práctica, pero hay algunas que no están y que son importantes en ese sentido. Por ejemplo, que es la realización de ciertas audiencias fuera de la audiencia de preparación de juicio oral, más bien audiencias que son innominadas, que no están en la ley, pero que se han celebrado como para preparar el juicio oral. Esto yo sé que ha ocurrido en penal, por ejemplo, pero de eso de ninguna manera está en el proyecto. Y es una cuestión importante, porque entrega herramientas, si pudiese decir, de case management al tribunal para, por ejemplo, promover, por ejemplo, acuerdos sobre cómo se va a presentar la prueba en formato electrónico en el juicio oral. Que son cuestiones que son súper básicas y que uno hubiese esperado que el proyecto de ley debiera haberse metido. Y yo creo que va un poco en el comentario que decía Riego, o Mauricio, que es una pincelada demasiado... Ahora, en materia penal hay que decir, sí, que esto yo creo que hay que complementarlo con otra cosa, y es que permite explícitamente resolver de manera transitoria por escrito solicitud de mero trámite ante juez de garantía y ante el propio Tribunal Oral de lo Penal, muchas de las cuales a veces se hacían en audiencias que realmente no tenían mucho sentido. Yo creo que ahí puede haber una ganancia en reducir
tramitología, digamos, por así decirlo, que era algo excesiva. Pero yo creo que el gran problema hoy día son efectivamente la acumulación de audiencias de juicio. Y en la acumulación de audiencias de juicio, la solución, no sé si nos va a permitir una solución para el stock que se dice que se está acumulando. Ese es el punto. Exacto. Bien, les propongo que pasemos a nuestro siguiente eje, que lo designamos como ampliación del acuerdo. Macarena, ¿te gustaría a ti partir con tus reflexiones sobre esto? Sí, claro. Bueno, me parece que acá, a ver, es como de dulce y a gras, porque por una parte uno podría decir hay una incorporación de esta norma programática en materia de apoyo, de reforzamiento de los mecanismos colaborativos, el artículo 3 bis, donde dice que es obligatorio promover, ¿no es cierto?, la mediación, la conciliación u otros mecanismos autocompositivos, tanto por los jueces, los abogados, los actores del sistema, que claramente es una cuestión que es destacable, pero yo echo de menos haber regulado en esta ley, en este proyecto de ley, algo más concreto respecto a la mediación, en particular en sede civil. Tú algo dijiste de la conciliación, ese es un gran tema y que efectivamente tiene una incidencia bajísima. Creo que los últimos datos son un 0,05% de acuerdos en conciliación judicial en sede civil, lo que demuestra que es una figura que no obtiene los efectos esperados, no resulta ser eficaz, y me preocupa que una regulación tan estricta como la que se ha hecho aquí, con este solo artículo que obliga a la promoción, no sea suficiente. Yo lo veo claramente como algo insuficiente, y me hubiese gustado ver una regulación más concreta ya en este proyecto sobre estos temas. Puede ser que la explicación, ¿no es cierto?, esté dada por el hecho de que el Ejecutivo ha señalado que a raíz de la postergación indefinida de la reforma procesal civil se va a presentar un proyecto de ley de mediación civil. Claro, me imagino que esa es la razón. Ahora, no sabemos cuándo va a llegar ese proyecto, qué contenido tiene, la tramitación de ese proyecto puede demorar también un largo tiempo, nunca se sabe. Por lo tanto, me sigue pareciendo que esta iniciativa podría haber incluido ya desde, digamos, al menos una propuesta inicial en esta materia, para algunas materias en concreto, por ejemplo, lo que decía Ricardo sobre los arriendos, debería haber claramente, y haberse incluido una norma que estableciera la necesidad de transitar por un proceso de mediación. No sé si obligatorio o voluntario, esas son cuestiones que uno podría discutir en esas áreas y en otras también, y porque todas estas cosas van quedando y se van, ¿no es cierto?, se van probando, y si resultan en una primera etapa, el día de mañana tienen más visos de poder ser regulados. Y porque además esto se conecta con un proyecto piloto que está desarrollando el Poder Judicial sobre mediación civil en algunos juzgados civiles, y entonces claramente era como una buena idea para hacer un enganche con esa iniciativa. Ahora, creo que es destacable, eso sí, la incorporación, que se dice aquí en forma concreta, de la mediación remota, que es una discusión que se vino dando desde el comienzo de la pandemia a propósito de la mediación familiar, cuando el Ministerio de Justicia limitó, en la mediación, estrictamente mediación familiar licitada, limitó, o digamos no limitó, impidió la realización de mediación online, cuestión que con el tiempo y la discusión que se desarrolló en estos meses, el trabajo que ha hecho el Colegio de Mediadores de Chile y otros organismos, ha ido logrando, ¿no?, poner este tema en discusión, tanto así que jueces de familia hoy día están derivando a mediación online, y se están realizando mediación online. Todo esto un poco contracorriente, ¿no? Siempre como peleando contra algunos molinos de viento, porque la tentación era, no se puede hacer. Bueno, pero ¿por qué no se puede hacer si se está haciendo prácticamente todas las otras actuaciones procesales en forma virtual? Y entonces eso me parece que reconocerlo en este proyecto ya es un avance, aunque sea solo con un efecto probablemente de descongestión, pero, o con una finalidad de descongestión, pero ya es poner un primer cimiento al reconocimiento de esta mediación online en materia de familia, que ya está, como les digo, aplicándose de manera parcial por algunos jueces, pero ahora en materia civil. Yo creo que eso es una cuestión que debería, digamos, ingresar en este proyecto, pero para quedarse en un futuro
proyecto, ya sea de mediación civil, y o bien, ojalá también se retomara la reforma procesal civil, donde ahí debería incorporarse, yo soy de la tesis y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que la idea de regular la mediación o cualquier mecanismo alternativo en una ley diferente, independiente, aparte, lo único que hace es como complotar contra su eficiencia. Lo ideal sería que un proyecto de código procesal civil contemplara dentro de sus libros un capítulo completo de mediación, de conciliación, incluso podríamos pensar en arbitraje y hacer todas las conexiones necesarias para llevarlo a cabo. Eso podría decir en materia de mediación civil. Mauricio, tú tenías algunas reflexiones sobre esto en materia penal, ¿no? Sí, en materia penal la estrategia de ampliación de acuerdos, por así decirlo, es doble. Por una parte, se propone una ampliación del uso de los acuerdos reparatorios en el Código Procesal Penal. A mí me gusta esta medida, sin embargo creo que el impacto que va a tener es limitadísimo. Básicamente la estrategia que sigue el proyecto es tener un largo listado de delitos, ¿cierto?, en el que se podría explícitamente llegar a un acuerdo reparatorio. Les leo algunos de ellos y ahí mismo se van a dar cuenta por qué el impacto es limitado. Violación de morada, apertura de correspondencia, revelación de secretos, comunicación de secretos de fábrica. O sea, un largo listado de delitos que tienen ingreso relativamente marginal. Pero hay un par de delitos que eventualmente pueden tener más impacto, como las amenazas o los atentados contra la ley de propiedad intelectual. Sin embargo, el impacto va a ser limitado. Punto uno, porque en su conjunto estos delitos, decía, no representan un porcentaje muy grande. Pero segundo, porque en buena medida la jurisprudencia ya había ido admitiendo acuerdos reparatorios, muchos de ellos. Por ejemplo, las violaciones de morada o las amenazas ya eran susceptibles de acuerdos reparatorios en la práctica del sistema sin necesidad de esta ley. Y esto uno lo ve porque en el tiempo el acuerdo reparatorio fue creciendo. Por ejemplo, les doy el dato, en 2010 el 1.5% de los términos era por acuerdo reparatorio y el 2019 fue casi un 2.3%. Entonces, el acuerdo reparatorio se mueve en un margen pequeñito, ha venido creciendo ya, y se le agregan unos pocos delitos, probablemente crezca un poco, pero no va a ser una gran solución. A mí me gusta esta línea, me parece que el acuerdo reparatorio es una buena medida y además se complementa con una norma que resuelve un vacío que tenían, que es qué pasaba si los acuerdos reparatorios no se cumplían. Y eso queda bien ahí, pero esto va a tener impacto limitado. Y la segunda estrategia realmente no la entiendo bien, y creo que puede ser un disparo en el pie. Y es que se amplía la oportunidad para decretar acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento, procedimientos abreviados y para incluso llegar a convenciones probatorias. Hasta el día de hoy, la fecha límite es la audiencia de preparación de juicio oral y lo que se está diciendo es que se va a ampliar el margen entre que se dicta la autoapertura de juicio oral y la autoapertura llega al tribunal oral. O sea, una ampliación de margen de tiempo pequeñito. Y ahí mi primera pregunta es, ¿qué evidencia tenemos de que no se llegaba a los acuerdos en esta audiencia o solo después? Yo creo que no hay evidencia que me diga que esto es un problema significativo. Y al contrario, yo creo que no se considera la evidencia comparada, que más bien tiende a mostrar que cuando tú abres los acuerdos a después de la audiencia intermedia, más bien el comportamiento de los litigantes va a ser, tengamos la audiencia intermedia, tal vez yo hubiera llegado a la incertidumbre de qué es lo que puede ocurrir ahí, eventualmente me establece un incentivo para llegar a un acuerdo, por una parte, y ahora, bueno, no me conviene nunca llegar a un acuerdo, sino más bien esperemos el resultado, porque de acuerdo a cómo me vaya, voy a poder tener esto. Y por tanto, entonces, capaz que produzcamos el incentivo perverso de hacer muchas audiencias intermedias que no debiéramos haber hecho. Y en todo caso, esto claramente ocurre con las convenciones probatorias. O sea, el problema hoy día se decreta cero convención probatoria en el sistema. Yo creo que podría ser una herramienta para tratar de ayudar a simplificar los juicios orales. Lo que hay que hacer en esto no es aumentar el plazo. Lo que hay que hacer es poner reglas más fuertes que presionen a las partes y a los jueces a ocupar esta herramienta, ¿cierto? Y que se acuerden más convenciones probatorias, pero después de la autoapertura entre juicio oral, que es un margen pequeñito, yo veo, como digo, que no me queda muy claro cuántos casos más nuevos vamos a llegar a acuerdo gracias a esto, el incentivo perverso de que hagamos audiencias que no queremos, y además se crea una nueva audiencia que es la del 280 bis, que suspende, ¿cierto?, el envío de la autoapertura juicio oral, que va a generar más audiencias y más burocracia. Entonces creo que incluso esta norma podría generar mayores trámites que los que hoy día tiene el sistema, y por tanto perdamos en la relación de ganancia con promover más acuerdos. Oye, a mí, perdón, no, sobre materia penal, perdón, Ricardo, bueno, no, solo iba a decir que a mí cuando yo abrí este proyecto, yo dije, aquí se va a hacer lo que se ha hecho siempre en todas partes del mundo y que es algo muy discutible, que es
dar premios para los procedimientos abreviados, aumentar los premios para los procedimientos abreviados y permitir que se hagan hasta más adelante, o sea, hasta durante el juicio o en algún momento posterior. Sin embargo, no se avanzó en ese camino. Yo la verdad no, siendo que ese es un camino complejo, tiene algunas dificultades, no veo por qué se retractaron ahí. A mí me parece como que me da la impresión de que iban hacia allá cuando se plantea la posibilidad de ampliar los acuerdos, de ampliar el abreviado, pero no avanzaron. A mí me parece que si querían realmente resolver la cuestión de los juicios orales, a lo mejor se pudo haber establecido un régimen transitorio, con algunos premios, porque el sistema está en una dificultad enorme, algunos premios especiales para quienes aceptaran abreviado durante el periodo de emergencia. Eso me llama la atención. Digo. Ricardo, ¿tú querías decir algo? Sí, pero era en verdad para volver al tema del artículo 3 bis del CPC. Entonces, si alguien más quiere decir algo sobre lo penal. No, vamos a eso. Sí, no, es que a propósito de lo que decía la Maca, yo al menos, a ver, dos cuestiones. A mí lo primero es que no me genera problema el carácter programático. Al igual que tú, Maca, yo supongo que una regulación más concreta se supone viene con este proyecto de ley. Ya, vamos a ver si sale, pero en principio yo no veo un problema en una norma programática, sobre todo por la ubicación, sobre todo al inicio del código. Sí. Me parece que puede ser una señal súper fuerte, o sea, grandes códigos como la Federal Rules of Civil Procedure tienen normas programáticas de ese tipo que marca, que da un paraguas para un montón de otras cosas. Entonces, yo no veo un problema en ese sentido. De hecho, todo lo contrario, lo celebro. Me preocupa, sí, la redacción del inciso segundo, cuando señala que en caso alguno se entenderá que la mediación restringe, sustituye o impide la garantía de la tutela jurisdiccional. Chuta. Una cosa, ¿cierto?, es decir que vamos a promover la mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta es, y al menos cuando uno estudia, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Europea, es que se tienen que dar ciertas condiciones para que la gente pueda renunciar voluntariamente a su derecho a un juicio. De partida la voluntariedad, ¿cachai? Y viendo lo que pasa en laboral, por ejemplo, podrían haber muchas situaciones en que la persona se sienta presionado, por ejemplo, a llegar a acuerdo, o realmente no sea voluntaria su aceptación, y esta redacción pareciera cerrar cualquier posibilidad de reclamar derecho al juicio. ¿Cachai? Entonces, al menos como está en la redacción, me preocupa, no sé qué opinan ustedes, pero para mí es súper problemático. Sí. Totalmente. Claro. Sí, es cierto. Bien. Nos queda entonces nuestro último eje del conversatorio del día de hoy, que lo hemos designado flexibilización de la prueba. Entonces doy la palabra. ¿Quién quiere partir con sus reacciones? ¿Cristian? Bueno, sí, a mí me parece que lo que se hace en materia civil de terminar con las tachas, digamos, con estas normas de inhabilitación de testigos tan antiguas y tan absurdas en realidad, es positivo y dejar entonces abierto a la valoración de la prueba a la sana crítica. Me parece que eso está correcto. La duda que me genera es que a mí me parece que el principal problema que se genera acá es el de la declaración de parte. En un sistema procesal civil moderno, la declaración de parte es la principal fuente de información del juez para poder resolver cualquier conflicto. Y además es la forma más sencilla y más barata en que las partes pueden presentar al juez su versión de los hechos. Y el juez, más aún en un sistema como el chileno, ¿cierto?, en que yo puedo ser testigo de mi propia causa en materia penal, ¿cierto? O sea, si alguien me realiza un delito en mi contra, yo puedo ser testigo de mi propia causa en materia penal, pero no puedo hacerlo en materia civil, lo cual es una locura. Entonces, a mí la duda que me genera, porque en realidad hoy día la norma de tachas que existe no excluye absolutamente a la parte. O sea, a yo poder presentarme como testigo en mi propia causa. Lo que existe una regla que dice que, digamos, las personas que tienen interés estarán excluidas, podrán ser objeto de tacha, no se les puede impedir declarar y luego el juez valorará. Pero en la práctica, algunos jueces excluyen a los testigos por una consideración
entre comillas, doctrinaria, que es por una supuesta definición de lo que es un testigo, que se enseña en algunas escuelas de derecho, definición que está completamente obsoleta, digamos. Entonces, yo creo que habría sido bueno que junto con derogar la norma de tachas, que yo creo que facilita el acceso de la declaración de parte, sin duda, al suprimir, digamos, la exclusión de aquellos que tienen parte, tienen interés en el caso, se dijera más explícitamente. Porque entonces vamos a encontrarnos con que algunos jueces van a seguir aplicando probablemente esta definición anticuada de lo que es un testigo, y seguir excluyendo, lo cual, digamos, en mi opinión, es una de las principales dificultades de tener un juicio hoy día civil razonable y a un costo razonable. El hecho de que para incorporar información que la propia parte conoce detalladamente, imaginemos juicios de arriendo, en todo tipo de juicios de accidente, tengo que recurrir a medios de prueba documentales o laterales que muchas veces no existen, y esto complejiza todo. Entonces yo diría que bien, pero habría sido bueno solucionar este problema que me parece, en mi opinión, es el central. Sí, yo tengo un par de reacciones ahí, de 3 temas vinculados con lo que dice Cristian. Lo primero es que, por ejemplo, si uno mira familia, por lo menos, en donde hay declaración de partes, pero hay un principio general de libertad de prueba, y en donde nada impide que tú puedas ofrecer a tu parte como testigo, los jueces automáticamente entienden que porque está regulada la declaración de parte, de alguna manera eso como que, a contrario sensu, significa que tú no puedes usar a tu parte como testigo en su propia causa, por decirlo de alguna manera. Entonces, de nuevo hay un factor de cultura legal que la gente que pensó esto no está considerando derechamente. En otros sistemas teóricamente se puede, hay abogados que lo han intentado y le ha ido mal generalmente. Una segunda reacción que tiene que ver con lo que dice Cristian, y lo dije al comienzo, hace un rato atrás, es, yo no sé, digamos, yo entiendo que no hay una conexión automática entre sana crítica y la existencia de una audiencia de juicio con inmediación, que es posible que tú concibas un modelo en donde tú no tengas una audiencia concentrada en que rindas toda la prueba, que funcione con sana crítica. Pero a mí me genera el temor, llamémoslo así, no sé qué pasará, es que tú vas a tener lo peor de los dos mundos, porque de alguna manera tú estás permitiendo, en teoría por lo menos, yo sé que en la práctica Ricardo me contaba el otro día que las tachas no funcionaban mucho, pero en teoría había una apuesta del CPC por impedir que categorías generales de testigos no entraran, ¿cierto? Bueno, ahora eso se elimina y eso parece estar bien, por lo tanto va a entrar más información, pero uno podría pensar que va a entrar más información de calidad muy disímil o de calidad muy dudosa en algunos escenarios. Pero resulta que el sistema no se hace cargo de la práctica, de que los jueces muchas veces no están al momento en que los testigos declaran, les da mayor discreción a los jueces para poder fallar en función de las reglas de la sana crítica, pero hay cierta práctica documentada que muestra que los jueces no están ahí, por lo tanto se van a interiorizar de que los testigos digan al final, de alguna manera, ¿cierto? En función de transcripciones que no son literales. Entonces uno se pregunta, bueno, el juez no estuvo en la audiencia, va a fallar con sana crítica, no hay verdadera inmediación y va a fallarlo en función del resumen que le entregue, que conste en la causa. Entonces uno diría, ¿cuál es la ganancia en términos de producir una decisión de mejor calidad, que normalmente era uno de los razonamientos que justificaba la implementación de la sana crítica en los otros sistemas? Entonces, yo no sé cómo va a funcionar esto al final del día, pero me da la sensación de que podemos terminar, no sé si lo diría como Mauricio que dispararse en el pie, pero que podemos terminar con un resultado peor. Porque por último, antes el sistema formalmente establecía tachas que teóricamente te permitían sacar información de calidad muy baja. Ahora ni siquiera va a haber eso. Y si a eso tú le sumas la práctica bastante disímil de fundamentación de los fallos, en donde uno puede ver, por ejemplo, en los primeros años de funcionamiento de tribunales de familia, en donde básicamente los fallos eran en función de las reglas de la sana crítica A o B, y no hay ningún razonamiento sobre la valoración de la prueba, uno esperaría, aunque uno podría entender que como sí operan los jueces con sana crítica en materia de consumo y en otras materias, ya supieran hacer esto, pero uno esperaría fallos más contundentes al momento de valorar la prueba en función de estos parámetros que son más abiertos. Entonces, no sé cómo va a funcionar esto en la práctica y hasta qué punto se está preparado para esto realmente. Esas son mis reacciones, por lo menos respecto a este punto. Tengo reacciones sobre familia, pero no sé si alguien más tiene reacciones sobre cómo se reguló la eliminación de las tachas en materia civil. Ricardo, Maca, ¿tienen alguna reacción sobre esto? Yo 100% de acuerdo contigo. Sí.
Ok, en No, familia... yo no estoy de acuerdo contigo en lo segundo. O sea, yo creo Ok, que con todo, o sea, mientras subsista el actual sistema civil tan degradado, sobre todo en materia probatoria, con esto de ya no solo delegación de funciones en el actuario, sino en el relator, perdón, en el receptor, a mí me parece una ganancia que se permita el ingreso de más prueba, de todos los testigos que se presenten y sobre todo de las partes. Creo que eso, aún en el escenario tan negativo que tenemos, va a ser una ganancia y va a permitir acceso a la justicia. Esto lo he experimentado, digamos, personalmente. O sea, hoy día el hecho de que te excluyan a las partes, o que, porque no, de hecho no se puede impedir que una parte declare en la norma actual, pero luego el juez puede en el fallo, sin hacer ninguna consideración, no valorar esa prueba, con la regla de tacha, ¿cierto? Diciendo que son personas que tienen interés en el asunto. Yo creo que obligarlos a los jueces, entiendo que esta norma lo haría, o sea, si yo hoy día llevo un testigo, perdón, llevo una parte a declarar, y el juez no me la excluye no me niega esa declaración por la definición del testigo, y la logro declarar, bueno, a lo menos el juez va a tener que en el fallo hacerse cargo de la versión de la parte demandante o demandada, lo cual me parece lo mínimo, o sea, lo mínimo. Por lo tanto, yo creo que en eso hay una ganancia neta, más allá de que se haga de la peor manera, tal como tú lo dices, a través de la delegación, etc. Pero hay una ganancia neta. Ojalá, eso va a sentarlo en la jurisprudencia y uno podría pensar que la Academia Judicial también tendría que ponerle ojo a esto si es que esto se transforma en ley. No, en temas de familia yo tengo la sensación de que, de nuevo, el proyecto va en el sentido de no tanto simplificar la prueba, sino que simplificar el procedimiento probatorio. Es decir, si uno compara familia con penal, en el sentido de que ambos tienen sistemas con audiencias de juicio, en penal siempre estuvo bien instalada la idea y el sistema da una diversidad de posibilidades de obtener fallo sin juicio. Pero en familia en general esto estaba muy subdesarrollado. De hecho, lo que en su momento se trató de hacer con la famosa Acta 98 fue que en la práctica introducir esta idea de que era posible lograr fallos sin juicio. Y uno puede ver que en este escenario, en casos en donde no hay prácticamente adversarialidad, esto se está permitiendo. Pero aún así, nuevamente, yo creo que existe bastante consenso en todos los que hemos trabajado en familia, y también en los operadores y en los jueces, de que es necesario introducir mayor simplificación procesal en familia, de que no es necesario que tú lo resuelvas todo con una audiencia de juicio, porque al final eso termina siendo problemático en los términos que lo planteaba Ricardo. ¿En qué sentido? En que hay dos maneras de terminar un caso en familia en buena medida. O sacas el fallo en casos en donde lo mejor, pero para sacar el fallo tienes que tener un juicio que tiene un montón de costos de tiempo en escenario que no es necesario, o está la tentación, llamémoslo así, de la conciliación y los problemas que eso genera. Entonces, uno puede ver que acá el proyecto, viéndolo con ojos positivos, abre un camino hacia una mayor simplificación procesal en familia, al reconocer la práctica que se instaló con la pandemia de resolver, entre comillas, por despacho, los divorcios de mutuo acuerdo, omitiendo completamente la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. Y en el caso de las causas de filiación, en la medida en que no hay disputa sobre la prueba pericial que determina la paternidad, se puede omitir la audiencia de juicio. Uno podría entonces igualmente preguntarse si no sería mejor, un poco en la línea de la timidez, que el proyecto quizás se la jugara por ir cambiando un poco esta lógica procesal que tiene muy instalada de que todo tiene que tener necesariamente dos audiencias, una audiencia preparatoria, necesariamente una audiencia de juicio, especialmente en escenarios en donde tú no tienes realmente adversarialidad, igualmente tienes que hacer audiencia de juicio. Entonces, por un lado es positivo, se va reconociendo estas prácticas, que es bueno que ocurra, pero por otro lado uno diría, de nuevo, el proyecto es tímido y sigue estando guiado por ciertos paradigmas muy instalados en la práctica. Yo no sé si alguien tiene otra noción o otro punto sobre temas de flexibilidad de prueba que quiera poner sobre la mesa. No, yo más bien un punto general, escuchando las opiniones de todos en este tema, que yo tomé un poco más de distancia porque no hay reglas en materia penal, pero que me parece la constante que hemos ido consensuando en el análisis, que tiene que ver con reconocer una buena intención y orientación del proyecto, pero todavía la necesidad de tener mucho más trabajo específico en la herramienta que se plantean. Yo creo que probablemente el debate legislativo, que no me parece se pueda tomar mucho tiempo, esta es una cuestión que hay que resolver relativamente luego, sería bueno que considerara todas estas variables que han ido surgiendo y probablemente otras, en parte probablemente por algunas herramientas no se conocían, en parte porque creo que a veces hay poco sustento empírico en varias de las propuestas, o sea,
o no se han pensado algunas de sus consecuencias. Pero yo creo que hay que avanzar en regular esta cuestión, o si no, la ola, el tsunami de carga va a ser enorme y va a generar tremendos problemas. Sí, yo no sé si alguien más tiene algunas palabras de cierre, Macarena. Yo como palabra de cierre, a propósito de lo que dice Mauricio, esto de que debiera tener una tramitación relativamente rápida, yo me pregunto qué plazo hay, porque el estado de catástrofe constitucional, si no me equivoco, se postergó, se renovó hasta el 25 de septiembre. Eso significa que de acuerdo a la ley 21.226, todas las causas y los términos probatorios suspendidos y las audiencias suspendidas se van a retomar 10 días después del día 25 de septiembre, o sea, estamos hablando del 5 de octubre más o menos, ¿no? Por ahí. Por lo tanto, esta ley, yo intuyo, debiera estar antes de esa fecha, cosa que está, no sé, que a menos de un mes ya, con un feriado 18 de septiembre de por medio, que sabemos que las cosas se ponen un poco más lentas, pero es un procedimiento entonces de tramitación parlamentaria express, que casi en 3 semanas se va a discutir un proyecto que tiene enorme, yo creo que hay cosas positivas que hay que destacar, pero claro, muchas otras que tal vez habría que haber entrado más en profundidad y que una tramitación parlamentaria, comillas, normal, hubiese permitido entrar en el detalle de discusiones más técnicas, que en este momento no vamos a tener. Entonces, tal vez lo que va a suceder es que el proyecto si es que es aprobado, va a ser aprobado bastante tal como está, ¿no? Tal como viene, con algunos cambios, por la premura de los tiempos. Yo creo que es muy breve el plazo. No tengo idea de seguridad en qué estado está, si ya, bueno, ya ingresó, pero ya se inició la tramitación y cómo va avanzando, pero me imagino que tiene que estar antes del 5 de octubre lista y aprobado este proyecto, publicado, digamos. Bien, Ricardo, ¿alguna idea final? ¿No? ¿Cristian? Bien, entonces con esto ponemos término a nuestro conversatorio virtual en que los miembros del programa Reformas Procesales y Litigación, casi como un unboxing, cuando uno le llega a esos videos de YouTube en que a uno le llega una cosa y lo abre frente a todo el mundo para ver sus principales reacciones, más o menos lo mismo. Estas, por supuesto, son opiniones provisorias que tienen que ser meditadas por más tiempo y probablemente vamos a tener otra actividad en este sentido, ya que es importante difundir esto lo que más se pueda por los tiempos de tramitación que sea Mauricio y Macarena. Así que todas estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.